Ayer los hospitales de La Rioja no tenían ningún paciente ingresado por COVID-19. La última persona recibía el alta ayer por la mañana en el Hospital San Pedro. Desde el comienzo de la pandemia, 1.488 personas han necesitado hospitalización y 91 de ellas han estado ingresadas en la UCI. La presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, ha hecho entrega esta mañana en el Parlamento Regional a los portavoces de los grupos parlamentarios el acuerdo para la reconstrucción social y económica de la región, para que sus medidas sean tenidas en cuenta en las conclusiones de la Comisión de Reconstrucción en la que trabaja la Cámara riojana desde hace unas semanas. El Ayuntamiento de Logroño presenta la campaña Tienes casa en Logroño, con el objetivo de reactivar al sector apostando por el turismo nacional de proximidad. La nueva campaña pretende también dar visibilidad al programa de bonoturismo, creado recientemente en colaboración con la Asociación de Hoteles de la Capital y la Asociación de Bodegas de Logroño. Encontrarnos en la cocina y brindar. Quiero que conozcas a mi gente y quiero que mi gente te conozca a ti. Que te muevas libre por los pasillos de mi hogar. Buenas tardes, y además hemos hablado con el presidente de FER Joven para conocer las expectativas de los jóvenes emprendedores de La Rioja en la nueva normalidad y también pedir su opinión sobre las medidas que hay que tomar para reactivar la economía. Se lo mostramos enseguida, comenzamos. Programa patrocinado por Grupo Osga. Buenas tardes, ¿qué tal están? Comenzamos esta edición de Conexión Rioja en este martes 30 de junio. Y empezamos dándoles una noticia que teníamos muchas ganas de contar, y es que ayer ya no se registraban pacientes ingresados por COVID-19 en los hospitales de nuestra comunidad. El último paciente recibía el alta ayer por la mañana en el Hospital San Pedro. Desde el comienzo de la pandemia, en marzo, 1.488 personas necesitaron hospitalización y 91 de ellas ingresaron en la unidad de cuidados intensivos. Al igual que sucedió en el resto del país, en los momentos de mayor presión asistencial, los primeros días de abril, se llegó a alcanzar un total de 431 personas hospitalizadas por COVID-19 y hasta 40 en la unidad de cuidados intensivos. Para hacer frente a este aumento del número de camas destinadas a la enfermedad, se llegaron a habilitar 10 controles en el Hospital San Pedro de Logroño, un control en el Hospital General de La Rioja, además de la segunda planta y el área destinada a hospital de día quirúrgico en el Hospital de Calahorra. Además, se triplicó la capacidad de las UCIs, desplegando hasta 55 camas para críticos, distribuidas en zonas de quirófano, reanimación y cirugía mayor ambulatoria. Pero ayer el Gobierno informaba de esa buena noticia, que no había ninguna persona hospitalizada por COVID-19 en los hospitales de nuestra comunidad. Una buena noticia, pero que no tiene que hacernos relajar las medidas de seguridad. Desde aquí volvemos a hacer ese llamamiento a la responsabilidad individual, mantener la higiene de manos, la distancia interpersonal de 1,5 metros al menos y el uso de mascarillas cuando esa distancia interpersonal es imposible llevarla a cabo. Seguimos hablando de salud, porque ayer por la tarde se daba a conocer las nuevas medidas de la Consejería de Salud para reforzar el servicio de urgencias del Hospital San Pedro, en las que incluye la incorporación de 4 facultativos más que se unirán a los 40 médicos que trabajan en este servicio. Además, se ha previsto una próxima ampliación de la zona con el despliegue de un módulo de unos 100 metros cuadrados que mejore los circuitos de paciente y permita el crecimiento de la zona de consultas. En el caso del personal de enfermería de urgencias, que cuenta actualmente con una plantilla de 60 enfermeras y 36 técnicos auxiliares, este verano se contratarán 14 enfermeras más y 8 técnicos. Por su parte, el nuevo módulo de ampliación de consultas contará con una dotación de 5 profesionales de ambas categorías para agilizar el triaje. Nuevas medidas que toma o que pone en marcha la Consejería de Salud, pero que no han evitado que ayer los trabajadores del servicio de urgencias se concentraron a las puertas del Hospital San Pedro para exigir más medidas y denunciar la situación de saturación que sufre el servicio.
Y esta mañana la presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, se ha reunido con los portavoces de los grupos parlamentarios en la Cámara Regional. Les ha entregado el acuerdo para la reconstrucción económica y social, a la que firmaron agentes económicos y sociales. Lo ha hecho para que sus medidas se tengan en cuenta en esa comisión que se está llevando a cabo en la Cámara Regional. En un plazo máximo de 2 semanas se pondrá en marcha las primeras medidas para avanzar en la recuperación económica de la comunidad tras la pandemia de coronavirus. Así lo ha manifestado la presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, tras entregar el acuerdo para la reconstrucción social y económica a los portavoces de los grupos parlamentarios en la comisión de estudio tras la crisis de la COVID-19. He querido entregar a los portavoces de los grupos parlamentarios que participan, que son todos, que participan en la Comisión de Reconstrucción Social y Económica, que está trabajando desde hace semanas aquí en el Parlamento, les he querido entregar el documento donde se reflejan todas las cláusulas del Acuerdo de Reconstrucción Social y Económica, que a su vez ya se firmó por parte del Consejo de Diálogo Social y el Gobierno. Este acuerdo recoge todas las cláusulas para la reconstrucción social de la comunidad y de esta forma los grupos parlamentarios podrán incluir, ha dicho, estas medidas dentro de la ponencia de la Comisión de Estudio, cuyo dictamen se defenderá en un pleno el próximo 9 de julio. Son conclusiones que van a poder trabajar en esta semana y pico que queda hasta la comisión y final pleno, donde se apruebe todo lo que lleven a esta comisión de trabajo. Entre las medidas más urgentes ha citado las ayudas económicas para los trabajadores que aún están afectados por un expediente de regulación de empleo temporal y las compensaciones para los que tienen un ERTE parcial. El objetivo final, ha dicho, es ir todos a una y mejorar la situación económica. La conclusión final que sacamos todos es que queremos echar una mano, todos los grupos parlamentarios, el Consejo de Diálogo Social y el propio Gobierno, todos a una, para mejorar esta situación económica y que yo creo, sinceramente, creo que todos estamos trabajando por ello y que será positivo al final. El Consejo de Diálogo Social celebra este martes una mesa de trabajo para definir las primeras medidas que se pondrán en marcha en un máximo de 2 semanas con carácter retroactivo a fecha de 1 de julio. Por su parte, el Partido Popular celebra la rectificación de la presidenta, aunque dice que ha sido a última hora y con bocina. Reprocha a Andreu que ha tardado 13 meses en convocar a los portavoces parlamentarios a una reunión en la Cámara Regional. Además, han pedido que los agentes económicos y sociales que firmaron este acuerdo comparezcan en la Comisión de Reconstrucción del Congreso, del Parlamento. En cualquier caso, pues bienvenida a la rectificación, aunque sea a última hora, y sobre la bocina. Nos alegramos de que por fin haya venido la presidenta aquí al Parlamento, nos haya entregado el documento y nosotros en ese sentido le hemos solicitado que lo envíe formalmente a la comisión para que sea la comisión la que determine si se incluye o no, dadas las premuras de los plazos, y en cualquier caso en ese sentido nosotros solicitaríamos la comparecencia de los agentes sociales que han contribuido a la redacción de las medidas que están contempladas aquí en el pacto. Y mientras continúa la polémica en el partido de Podemos en nuestra comunidad tras la celebración de las primarias. La candidata que quedó en segundo lugar, Sara Carreño, candidata por Entre Todos Podemos, anunció ayer que va a presidir un Consejo Autonómico interino provisional mientras se investiga el posible fraude en la celebración de las primarias, unas primarias que ganó la candidatura liderada por Arantxa Carrero. Empezamos solicitando una revisión de estos resultados, un recuento al cual no tuvimos respuesta. Por tanto, hemos iniciado los trámites para anular, digamos, las primarias con el fraude y por tanto nos constituimos en este Consejo Provisional y bueno, los siguientes pasos pues veremos lo que ocurrirá, pero bueno, ya serán los órganos correspondientes quienes tengan que tomar la decisión. En Podemos quien decide son los inscritos e inscritas. Entonces esa es la realidad y manipular los resultados de una elección, o sea, no se puede dejar en manos de una ejecutiva que decida quién debe dirigir el partido, sino que debe estar en manos de los inscritos e inscritas. He comunicado a la Comisión de Garantías, que es el órgano que procede en estos casos, ¿no?, para dirimir este tipo de conflictos. De hecho, se ha comunicado por el procedimiento específico de recurso electoral en las formas en las que esto debe hacerse. José María Marcolain, buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Qué tal, Víctor? Buenas tardes. ¿Qué perspectivas económicas tenéis desde FER Joven, los jóvenes empresarios? ¿Cómo estáis viendo el futuro tras la crisis sanitaria de la COVID-19? Bueno, pues la verdad que hay bastante incertidumbre. Sí que es cierto que hay sectores en los que, bueno, pues después del parón y a pesar de que parecía que había cierta oscuridad, sí que está habiendo un buen comportamiento y una buena reacción, pero hay otros sectores en el que, y sobre todo más que sectores, hay empresas que han llegado quizá algo débiles a esta situación y por lo tanto, pues el parón que generó esta situación, esta alerta sanitaria, pues al final va a acabar con muchas de las empresas. Vamos a ver ahora, en cuanto ya empiece a reaccionar, cuando ya no haya ERTEs, cuando ya no haya otro tipo de medidas provisionales que se han tenido que adoptar de urgencia ante esta situación, ahí es donde realmente veremos cuál es el verdadero panorama que tenemos en la economía local, autonómica, nacional y también mundial. El último acuerdo entre gobierno, agentes sociales, ha sido esa prolongación de los ERTEs hasta el mes de septiembre. ¿Qué valoración hacéis vosotros desde FER Joven? Bueno, todo lo que se decida en el marco del diálogo social, que es el lugar donde empresas, sindicatos y gobierno hablan por un interés y por un bien común, pues todo lo que se decida ahí siempre lo vamos a apoyar. Ese es el lugar donde todos hablamos, donde todos estamos representados y evidentemente pues todo lo que sea también apoyar no solamente a los empresarios, sino también pues dar cobertura a los empleados siempre va a ser bien visto. Pero insisto, el mero hecho de que se haya decidido el diálogo social y que se haya tenido en cuenta toda esa parte, pues lógicamente siempre es una buena noticia. No sé si desde la asociación tenéis alguna petición, os gustaría que se tomaran algún tipo de medidas, no solamente en el gobierno central, sino también en el gobierno regional. Bueno, es verdad que aquí hay como dos partes, ¿no? Por un lado, es verdad y siempre hemos pedido una serie de petición de una legislación urgente, sobre todo en materia de fiscalidad, que haga que en este caso las empresas, tengan ese balón de oxígeno que necesitamos en un momento en el que ha habido un parón de ingresos, ha habido un parón también de pagos de proveedores y demás, pues al final, ¿qué es lo que sucede? Que es verdad que necesitamos más medidas de fiscalidad para que ese balón de oxígeno nos haga llegar, bueno, pues con cierta salud a ese nuevo escenario que será el de la nueva normalidad. La nueva normalidad será cuando efectivamente no estemos tan sumamente condicionados, porque uno de los aspectos que tenemos ahora también es el aumento de costes que estamos teniendo las empresas precisamente para proteger nuestra actividad, proteger nuestras empresas y también, ¿por qué no?, proteger a nuestros propios empleados, ¿no? Entonces, eso es uno de los aspectos que nosotros estamos pidiendo. Y hay otro aspecto también importante que es el de potenciar también, yo lo he dicho muchas veces, el de potenciar la ley de segunda oportunidad, que el objetivo de potenciar la ley de segunda oportunidad es de dar una oportunidad a todas esas empresas que, aun generando impuestos, ingresando impuestos en el Estado, generando también situaciones como por ejemplo puede ser generando empleo, aunque hayan llegado débiles y no hayan conseguido sobrevivir a este tema, vamos a dar una oportunidad, vamos a no desperdiciar ese talento de empresarios y de empresarias que han llegado débiles a una situación en la que el COVID ha terminado de acabar con su ilusión. Bueno, pues vamos a potenciar eso. No desperdiciemos ese talento que, como digo, aunque sean empresas débiles, son empresas que cumplen con sus obligaciones, que generan empleo y, por lo tanto, generan riqueza. Es verdad que hay muchas empresas que lo han pasado mal, pero, por ejemplo, la parte positiva ha sido también la capacidad de reconversión de muchas empresas. También en nuestra comunidad lo hemos visto que se han dirigido hacia la industria sanitaria con esa fabricación de mascarillas cuando el mercado pedía otro tipo de productos. En este tema, además, no soy muy objetivo porque soy arnedano y Arnedo precisamente ha sido un ejemplo de cómo una industria especializada en la industria del calzado en un tiempo récord supo responder, reaccionar. Tanto el empresario como los trabajadores decidieron sacrificar su tiempo libre, que perfectamente podían haber estado descansando el fin de semana y aún así decidieron poner toda la carne en el asador para dar una respuesta en un momento en el que España necesitaba, en este caso, la industria de Arnedo. Hablo de la industria de Arnedo porque evidentemente es lo que más conozco, pero no ha sido la única de La Rioja. Entonces, lo que eso demuestra no solamente es esa solidaridad arnedana de cómo todo un pueblo unido reacciona ante una necesidad, que era que proteger a
a la primera línea de la batalla contra el COVID, dando necesidad y dando servicio y producto en un momento en el que se necesitaba, pero eso más allá de esa gran necesidad y ese impacto social es cómo toda una industria, cómo toda una economía local es capaz en un tiempo absolutamente récord, estamos hablando de horas, es capaz de reconvertir, de reorientar toda su industria. Y hemos visto cómo ha habido empresas que incluso han crecido, han aumentado. Todos conocimos hace poco el caso de una empresa que ha aumentado en más de 200 los puestos de trabajo precisamente para dar demanda. No solamente a La Rioja, no solamente a otras poblaciones de España, sino también ahora a otros países. Y eso es un ejemplo del espíritu emprendedor, del espíritu empresarial y sobre todo de cómo cuando realmente nos organizamos y nos ponemos todos a una, podemos conseguir grandes resultados. José María, a nivel empresarial, de la manera de trabajar, la manera de orientar los negocios, ¿qué nos ha enseñado esta crisis? Se habla mucho de la potenciación del teletrabajo, de otras maneras de trabajar, de otras maneras de orientar los negocios. Mira, yo creo que la situación en general, este gran impacto negativo que ha tenido, evidentemente obviando el impacto humano, el sufrimiento humano de miles de pérdidas en toda España, en todo el mundo, la cantidad de sufrimiento que ha habido en familias, en empresas, en todos los ámbitos. Más allá sí que es verdad que nos ha acelerado muchos cambios que estaban llegando. El teletrabajo estaba llegando. La llegada al ámbito rural, aprovechando el teletrabajo, Víctor, además tú y yo lo hemos comentado, incluso allí en los estudios lo hemos hablado muchas veces, que hasta eso se ha acelerado, porque todo lo que iba a llegar al final, esto ha sido una aceleradora brutal para todos esos cambios que ya de por sí estaban llegando. Entonces, de aquí hay varios aprendizajes. El primero, lo que todos sabemos y todos los que en algún momento hemos sufrido o algún accidente o alguna percance en la vida, lo que puede cambiar todo en cuestión de un momento, ¿no? Y en segundo lugar, lo importante que es llegar o estar fuerte siempre ante cualquier adversidad que pueda llegar. Y ahora llega el momento de cuidarnos, de protegernos, de ser sensatos. Es verdad que nos olvidamos, ¿no? Da la sensación que parece que algo que sufrimos hace 2 o 3 meses parece que ya no está, ¿no? Es como que nuestra mente quiere liberar los malos momentos que hemos pasado, pero eso no nos tiene que impedir que realmente nos adaptemos a una situación en la que todavía hay un virus, en la que todavía hay un riesgo y en lo que tenemos que hacer es acostumbrarnos a trabajar y a vivir y a convivir con ese riesgo que tenemos que tener. Y por eso todos tenemos que ser prudentes, el empresario, los trabajadores, tenemos que actualizar nuestros protocolos. Todo lo que hasta ahora era como mucho más fácil, ahora es verdad que precisamente por esa prevención, esa precaución, tenemos que hacer un poquito más de esfuerzo, pero al fin y al cabo estamos hablando de vidas y de nuestras vidas y de nuestra gente y de la gente a la que queremos. Entonces yo creo que todo ese esfuerzo va a merecer la pena. Potenciemos el teletrabajo, es muy buena idea, pero sobre todo sí que es importante que no perdamos nunca las relaciones personales, el contacto físico. Ahora con más precaución y con más seguridad y quizá con algo de distanciamiento social, pero eso es algo que nunca deberemos de perder. Pues José María Marcolán, ha sido un placer charlar contigo sobre la situación económica y vuestras perspectivas de futuro y esperemos que la situación mejore y podamos recuperar parte de la antigua normalidad que yo creo que todos la echamos un poco de menos. Yo creo que al final llegaremos a ello y al final todo este esfuerzo y sufrimiento que todavía está aquí, yo creo que al final merecerá la pena para que podamos recuperar esa calidad de vida que además en La Rioja la hemos tenido siempre. Yo creo que la podremos potenciar. Un abrazo fuerte. Gracias, Víctor. Programa patrocinado por Grupo OSGA. Ya estamos de vuelta de la publicidad. Les contamos ahora que la Guardia Civil ha detenido a un hombre de 39 años de edad, de nacionalidad española y vecino de Basauri, en Vizcaya, como presunto autor de los delitos de detención ilegal en grado de tentativa, conducción temeraria y daños. Los hechos por los que ha sido detenido se iniciaban el pasado 17 de junio, cuando una madre y su hija menor de edad paseaban por el camino Balcadera, perteneciente al término municipal de Alfaro. Eran abordadas por el conductor de un vehículo marca SEAT, que en actitud agresiva les agarra del pelo e intenta introducirlas en el interior
del turismo. Tras el forcejeo, madre e hija logran zafarse del asaltante y pedir ayuda a dos personas que transitan por el lugar en un vehículo todoterreno. Ambos no dudaron en prestarles auxilio, en alertar a la Guardia Civil y a la policía local de Alfaro y además fueron perseguidos por el asaltante que, lejos de deponer su actitud, les embistió hasta en 2 ocasiones con su vehículo para sacarlos de la vía y consumar su objetivo. Tienes casa en Logroño es el nombre de la nueva campaña turística que ha anunciado hoy el Ayuntamiento de la capital y con el que se persigue reactivar el turismo, especialmente el de proximidad. Tienes una casa en Logroño es el eslogan de la nueva campaña que ha lanzado el Ayuntamiento con el objetivo de reactivar el sector apostando por el turismo nacional de proximidad. La nueva campaña apela a la apertura de la capital riojana Nuestra Casa a los vecinos de las comunidades cercanas para invitarles a conocer la ciudad como destino de interior y promocionar sus principales atractivos, entre los que destacan el mundo del vino, la cultura y la gastronomía. Como bien se ha dicho, refleja bien lo que somos, gente que hospitalaria, que recibe al visitante con esa vocación de servicio, y creo que esta es una campaña muy bien dirigida a un público entre 35 y 55 años, un público que viaja en pareja o con amigos, que quiere disfrutar del paisaje, de la cultura, de la naturaleza y que accede a esa información a través de medios digitales. Una nueva campaña que pretende además dar visibilidad al programa de bono turismo creado junto a la Asociación de Hoteles y la Asociación de Bodegas de Logroño bajo el paraguas de la Federación de Empresas de La Rioja, un programa al que ya se han adscrito 12 hoteles y 8 bodegas. Se ofrecen en 2 modalidades. Bonos para hoteles, un máximo de 1.000 bonos de 50 euros, cada uno que se podrán descargar en la plataforma tienescasaenlogroño.com y tendrán una validez de 72 horas. Para poder obtener el descuento es necesario que la reserva sea de un mínimo de 2 noches. El precio final para el usuario será el resultante de restar los 50 euros adscritos al programa al de la tarifa ofertada por cada hotel. Y los bonos para la compra en bodegas, en total hasta 1.000 bonos por valor de 5 euros cada uno, que supondrán un descuento directo en la compra de vino entre los usuarios que hayan adquirido un bono de hotel y realicen una visita en cualquiera de las bodegas participantes en esta campaña. Uno de los objetivos de la campaña es conseguir incrementar la estancia de los turistas con más pernoctaciones en un verano que se presenta con muchas incertidumbres. Y las perspectivas son de baja ocupación. Pero esto va a ser un impulso y una ayuda que esperemos que desde mañana mismo, si no me equivoco María, se pone en funcionamiento y que sea un aliciente más, ¿no?, de los muchos que los hoteleros ponemos a disposición. Y como bien decía Pablo, además, un aliciente para dormir 2 noches, porque esto hay que recordar que es el gran objetivo que tenemos que tener en Logroño y en La Rioja, que es aumentar las pernoctaciones de nuestros clientes. La campaña, que comienza mañana, cuenta con una inversión gráfica y creativa de 150.000 euros y un plan de medios que se desarrollará a lo largo de los próximos 6 meses. La principal inversión se realizará en los medios digitales especializados en turismo y a través de las redes sociales. Pásate, quédate unos días. Tengo muchas ganas de verte. Ya lo sabes. Esta es tu casa. Y la que ya se prepara para recibir también visitantes es la Catedral de Santo Domingo de la Calzada, que reabrirá sus puertas al público mañana 1 de julio. Tenemos al teléfono al abad de la Catedral, a Francisco Suárez. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Me imagino que con muchas ganas ya, ¿no?, de abrir de nuevo la Catedral a los visitantes. Pues hombre, después de tantos días con la Catedral cerrada, un gran deseo de que se pueda volver a abrir y bueno, como estamos oyendo y estamos comentando, con el deseo de acoger de la mejor forma posible a aquellos turistas que vayan empezando a llegar a nuestra ciudad. Además, la celebración del año jubilar calciatense ha atraído el interés de muchas personas por visitar la catedral y por conocer también la vida y obra del santo. Así es, de tal manera que yo creo que uno de los elementos más importantes que hemos tenido a lo largo del año jubilar ha sido la cripta en la que reposan los restos del santo, como la Puerta del Perdón, obras hechas por el artista de fama mundial, el padre Marco Rubio, y el Centro Atleti. Junto a ello, durante este tiempo de la pandemia, hemos hecho obras en el claustro para adecuar la exposición permanente y poder alojar todas las piezas importantes que tenemos en la catedral, y con un recorrido en el que destaca
la vida, obra y milagros de Santo Domingo de la Calzada. Me imagino que, como todos, la Catedral de Santo Domingo de la Calzada también se ha tenido que adaptar a las medidas de prevención del COVID-19. Así es. Seguimos toda la normativa que nos requieren en cuanto a personas que pueden entrar, el itinerario, el recorrido que hay que hacer, eliminar elementos que pueden ser táctiles, no dar folletos todavía, en fin, como todos cumpliendo la normativa que ya todos la vamos conociendo y la vamos utilizando constantemente, entre ellas, por supuesto, el uso de mascarilla obligatoria. Pero de todas formas, tenemos un sistema de pantallas en el que podemos seguir toda la catedral, que yo creo que está a la altura de todos los visitantes. Pues desde luego que sí, turismo seguro para disfrutar del patrimonio que tenemos en la Catedral de Santo Domingo de la Calzada y conocer más sobre la vida y obras del santo. Francisco Suárez, abad de la Catedral, gracias por entrar en directo en Conexión Rioja. Muchísimas gracias. Y nosotros les hablamos ahora de una iniciativa solidaria que comenzó ayer en la Trapería de Claus, en Logroño. Se ponen a la venta más de 3.000 libros, discos y CDs al precio de €1. La entrada también costará €1 y será todo para recaudar para el Banco de Alimentos de La Rioja. Esta iniciativa se gestó antes del confinamiento, pero como tantos objetivos, se quedó atrapada en el tiempo. La Trapería de Claus ha abierto sus puertas y por fin puede llevarla a cabo. La tienda logroñesa del coleccionismo, libros, artículos de segunda mano, vintage y cómic ha puesto a la venta 3.000 libros, discos y CDs, todos al precio de €1, que es lo que cuesta la entrada y que va directamente destinada al Banco de Alimentos. La gente por entrar paga €1, el cual va a ir destinado directamente al Banco de Alimentos, y la gente puede coger un libro o un objeto de los que ve en la exposición, y eso es lo que aporta Trapería de Claus, y luego el resto pues está todo a €1, más de 3.000 artículos, pues desde música, libro juvenil, infantil, bueno, pues un poquito de todo. Sus promotores confían y saben que los logroñeses son muy solidarios. La gente de Logroño es muy solidaria, o sea, entonces no tengo ninguna duda de que va a funcionar, ¿no? La gente enseguida estamos dispuestos a ayudar, y según dijimos que era para el Banco de Alimentos, pues bueno, pues la respuesta está siendo muy positiva. Se trata de una exposición viva de lo más variada para los amantes de la cultura. Para lo que cada uno quiera venir y ver, porque hay más de 3.000 libros, en cual se está actualizando además todos los días. Los que se venden, que están siendo bastantes, pues se vuelven a reponer con nuevos, o sea que es una exposición también viva, ¿no? O sea, no es con un fondo fijo, sino que todos los días siempre hay alguna novedad puesta en la exposición. La Trapería de Claus ha abierto con ganas, con ánimo, dando fuerza también a otros comerciantes. Ya estamos aquí con mucho ánimo, que además creo que es un mensaje que hay que lanzar también para el comercio, ¿no? Que hay que animarnos, que la vida va a seguir y que, bueno, y que pues eso, ¿no? Que a seguir y a empezar otra vez, y no pasa nada, ¿qué le vamos a hacer? Esta iniciativa estará abierta hasta el próximo 31 de julio. Y mañana se abre el plazo de admisión para la Universidad de La Rioja con la oferta de su próximo curso, que se extenderá hasta el 27 de julio. La Universidad Riojana se plantea un curso con la máxima presencialidad posible. Para ello se adaptarán las aulas para permitir la distancia de 1,5 metros entre estudiantes. Además, el uso de mascarillas será obligatorio si la dimensión del aula o el tipo de actividad no permiten mantener esta distancia de seguridad. Sin olvidar las medidas de higiene de manos y el uso de geles hidroalcohólicos. Y todo esto nos ha llevado a preparar, en el caso de que sea necesario, un plan de contingencia. Un plan de contingencia que está derivado o que se deriva precisamente de este Real Decreto Ley 21/2020 y también de unas recomendaciones que el ministro Castel dio a las universidades el día 10 de junio de este mismo mes. A partir de esas instrucciones, de esas recomendaciones, pues con este plan de contingencia lo que estamos intentando es que
que llegado el caso, insisto, porque nuestra lógica es mantener la presencialidad, tengamos que adecuar todas las instalaciones, todas las aulas, todos los pasillos, todos los laboratorios, todos los lugares en donde se concentren personas a una nueva realidad, a una realidad que en este momento desconocemos, pero para la que tenemos que estar preparados. Llegado el caso, en este plan de contingencia, que no todas las asignaturas se puedan dar presencialmente, en algunos casos habrá que intentar adaptarlas a los modelos, por supuesto, online. Nosotros llegamos al final, nos despedimos, pasen una buena tarde, nos veremos mañana a las 4 en Conexión Rioja. Adiós. Programa patrocinado por Grupo Osga.